¿Puede Donald Trump traer la paz mundial? ¿A dónde nos está llevando el rápido rearme de Europa? ¿Y qué hay del caos en Siria y el Líbano? Todos estos son temas centrales en nuestra revista impresa de la trompeta más reciente, y vamos a ver eso en el Trumpet World de hoy. Bienvenidos de nuevo a Trumpet World. Me alegra estar de vuelta en el Reino Unido en nuestro estudio regular. Y hoy me acompaña el asistente del gerente de redacción de la trompeta, Philip Nice, para compartir con ustedes un resumen de nuestra última revista impresa de la trompeta. Este número se sintió muy especial debido a la rapidez con la que las cosas estaban cambiando. Los acontecimientos mundiales se mueven muy rápidamente, especialmente en Europa. Continuamos actualizando los artículos una y otra vez a medida que se acercaba la fecha límite de publicación. Terminé escribiendo un artículo completamente nuevo solo 1 o 2 días antes de que se imprimiera, cuando normalmente preparamos nuestros artículos con bastante más anticipación para la edición impresa. Entonces, tal vez antes de entrar en artículos específicos, Philip, podríamos hablar sobre el proceso de creación de esta edición. Bueno, gracias. Sí, me alegro de estar aquí. Siempre estamos trabajando hasta el último minuto en algo cuando se trata de la edición impresa de la trompeta, pero como usted ha dicho, normalmente no escribimos artículos enteros tan cerca de la fecha límite, pero la situación de las noticias mundiales era y continúa siendo algo que cambia rápidamente, y cuando se produce una publicación que requiere tiempo de producción, tiempo de edición y maquetación, y luego tiempo de impresión y envío, es un reto adicional en comparación con las publicaciones en redes sociales o en un podcast. Este caso fue especialmente así, como usted ha dicho, y de hecho, después de los hechos, el señor Joel Hilliker, el gerente de redacción, envió un correo electrónico a todos para agradecerles su participación en el proceso, su flexibilidad y por supuesto el hecho de que escribieran artículos enteros un par de días antes de la fecha límite, por ejemplo. Fue un momento de trabajo en equipo y un momento especial en el que realmente fue increíble ser parte de todo eso y estar conectados con esos eventos mundiales, y que esos eventos mundiales dictan lo que tenemos que hacer para publicarlo. Pero fue un momento de trabajo en equipo y camaradería en la trompeta. Y por cierto, el señor Hilliker es el gerente de ediciones. Él es quien va allí al final del día, a veces línea por línea, para asegurarse de que la tipografía se vea bien y que no haya un par de palabras colgando de un párrafo. Él tiene ayuda con la corrección de pruebas y demás, pero lee cada palabra más de una vez en la trompeta, y creo que, especialmente para él, fue un gran alivio y una gran sensación de éxito y servicio a nuestros lectores. Además, si hay muchos cambios de última hora, hay mucha gente que luego también tiene que dedicar tiempo extra y trabajar hasta tarde para organizarlo todo, como el equipo de gráficos que tiene que diseñarlo todo y cosas así. Pero el resultado es una edición que realmente parece estar completamente actualizada, a pesar de que va a la imprenta, quiero decir, hace casi 2 semanas. Y creo que aquí en el Reino Unido no creo que tengamos nuestras copias impresas todavía, pero con suerte alrededor de esta semana esas copias impresas llegarán a la gente. Y hoy la gran noticia es sobre Donald Trump y su acuerdo de paz con Vladimir Putin y Ucrania. ¿Pero este acuerdo de paz se cumplirá? Bueno, tenemos algún tipo de cese al fuego. Parece que Vladimir Putin lo ha roto casi inmediatamente este cese al fuego, abriendo fuego contra la infraestructura eléctrica, civil y energética. Y el redactor de este artículo se pregunta si Donald Trump conoce el camino hacia la paz. No incluye los datos y cifras más recientes de las negociaciones que se llevaron a cabo esta semana, ni todos los detalles del acuerdo de cese al fuego, pero sí ofrece el trasfondo profundo y la perspectiva bíblica que se necesitan para entender lo que está en los titulares en este momento. Y creo que eso es lo que hay en todo este número. Creo que los artículos terminaron logrando un buen equilibrio entre no profundizar demasiado en los detalles que quedarán obsoletos muy rápidamente, pero profundizar en el entendimiento bíblico que usted necesita para entender su mundo. Exacto, y eso requiere una intervención especial, es decir, realmente requiere una intervención espiritual, porque incluso si uno dice que va a aplicar la Biblia a los acontecimientos mundiales, aunque muy poca gente hace eso, incluso si uno dice que la profecía es para el siglo XXI, cosa que muy poca gente hace, cuando uno ve una situación como la de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa, uno podría aplicar versículos diferentes o profecías diferentes de formas distintas, o lo que uno cree que es una profecía o lo que no lo es.
Ha sido una especie de laberinto tratar de entenderlo, incluso con la perspectiva de la profecía bíblica. Y sin embargo, estoy leyendo el PDF de la edición impresa de La Trompeta y luego estoy viendo las noticias breves de hoy de La Trompeta que están a punto de salir y simplemente coinciden muy bien. Y como usted ha dicho, han ocurrido acontecimientos, se han hecho citas y se han llevado a cabo ataques militares. Pero esta perspectiva es cierta y el señor Flurry se basa en la Biblia, utiliza pasajes de la Biblia para referirse a esta situación y realmente enfocarla en particular en este artículo de una manera en blanco y negro de bien contra mal. Él habla sobre si Dios hace concesiones con el diablo. Y está hablando de que el presidente Trump tiene que tomar una decisión sobre cómo lidiar con Hamás, Irán, Alemania. Y como estamos hablando de Vladimir Putin específicamente, y curiosamente el señor Flurry toma las citas, los comentarios que el presidente Trump ha hecho personalmente sobre Vladimir Putin y los aplica personalmente. Muchas veces, como saben, en la diplomacia internacional, cuando elogia a otro líder mundial, no necesariamente lo está elogiando a él. Cuando lo hace públicamente, está mostrando más bien su voluntad de trabajar con esa nación. Cierto, pero en el caso del señor Flurry, él dice que no, el presidente Trump, personalmente, no sé si le cae bien, pero subestima a Vladimir Putin personalmente y eso va a tener graves consecuencias a nivel nacional. Entonces, una vez más, él no pierde de vista el hecho de que Vladimir Putin es un líder malvado y dice que solo hay una solución cuando se trata de establecer la paz mundial, ya sea con Hamás, con Rusia, con Irán o con Europa, que ni siquiera nos damos cuenta de que Europa representa una amenaza en primer lugar, a menos que Estados Unidos, una nación descendiente del antiguo Israel, recurra a la única fuente posible de paz mundial y hasta que lo haga, es quizás más peligroso no intentar negociar la paz. Este artículo trata de un par de cosas que creo que son realmente relevantes para las noticias mundiales en este momento. Una es, como usted dice, el camino hacia la paz y creo que la otra es cómo lidiar con el mal. Y para hacer eso hay que ser capaz de reconocer el mal. Y creo que ahí es cuando uno entra en lo que Donald Trump ha dicho sobre Vladimir Putin. Creo que está claro que hasta ahora Trump no reconoce lo malvado que es este individuo. Sin embargo, creo que tal vez vimos algo similar en su acuerdo de paz con Hamás. Eso es algo que creo que hay que reconocerle a Donald Trump. Parece que está cambiando y parece que cada vez más está empezando a reconocer, y en el último mes o dos realmente ha reconocido cuando habla sobre, digamos, los rehenes y cosas así, lo malvado que es este grupo. Pero el señor Flurry comienza este artículo así. El presidente Trump ha logrado cosas extraordinarias y admirables. Ha demostrado un coraje de acero al resistir las fuerzas del mal en Estados Unidos. De hecho, Dios ha usado a este hombre para darle al país un poco de alivio de esas influencias destructivas. He elogiado a Donald Trump a lo largo de los años por estas valientes acciones. Al mismo tiempo, el presidente Trump ha cometido algunos errores graves y yo también los he señalado. Esto es parte de mi responsabilidad de advertir. Y este artículo habla de muchos de esos errores en lo que respecta a la política exterior. Y no está viendo la maldad en Vladimir Putin. Donald Trump dijo que él cree que Putin quiere la paz y le confía a él en este tema, lo cual es un error. Y creo que lo vemos en nuestros titulares ahora mismo. Para él, las negociaciones de paz son un arma para salirse con la suya en Ucrania. Y el señor Flurry entra en más detalles en ese artículo, realmente, en mi opinión, demostrando la forma en que Vladimir Putin ha actuado de una manera muy malvada en Ucrania. Luego tiene una sección sobre Oriente Medio que vuelve a demostrar que esto va más allá. Por ejemplo, el reciente cese al fuego de Hamás. Va hasta los acuerdos de Abraham del primer mandato de Donald Trump. Y el señor Flurry habla de los errores que contienen y, de nuevo, habla de cómo todos queremos la paz, pero dice que la pregunta es, ¿están estos líderes mundiales buscando la paz conforme a Dios? El señor Trump y el señor Netanyahu hablaban de Abraham, pero no hablan de lo que hizo Abraham y de la forma en que vivió. Entonces, la siguiente sección analiza el empoderamiento de Alemania y cómo los esfuerzos de paz de Donald Trump en Europa se centran en provocar a Europa para que expanda su ejército. Y aquí hay algo de lo que hablaremos en unos minutos, basado en las profecías bíblicas. Esto es algo que sabemos que conducirá directamente a la Tercera Guerra Mundial y, sin embargo, se está impulsando como una forma de traer la paz. Eso demuestra lo dramáticamente erróneas que son algunas de estas políticas.
Y bueno, la conclusión trata algunos de los puntos en común, algunas de las cosas que Donald Trump, algunos de los errores que se remontan digamos, los acuerdos de Abraham y cuando no buscamos la paz como lo hizo Abraham. Y uno de ellos es esta incapacidad de ver el mal. Y el Señor. Fleury señala algo que ya ha dicho varias veces antes, que cuando la Biblia describe los principales imperios que están sacudiendo al mundo hoy en día, los llama bestias. E incluso en la Iglesia de Dios Universal, la gente evitaba utilizar la terminología bíblica para referirse a ellos, e intentan suavizar bestias y llamarlas animales salvajes. Y el Señor. Fleury lo explica. Bueno, un conejo y un venado son animales salvajes. Esto no transmite la maldad y el potencial destructivo de estos poderes. Dios utiliza imágenes como un león o un oso, algo que puede descuartizarlo y destruirlo por completo, no algo que es simplemente salvaje como un conejo saltando por ahí. Pero también habla de que la clave para la paz es recurrir a Dios, que la paz verdadera y duradera, solo puede venir de Dios y de su gobierno. Y esta es la solución de todos estos diferentes acuerdos de paz. Quiero decir, Donald Trump no es ni remotamente el único que ha fracasado en los acuerdos de paz y realmente necesitamos ver este fracaso, necesitamos reconocer este fracaso porque este fracaso nos apunta a la única solución, que es recurrir a Dios para que nos ayude con nuestros problemas. Y es una prueba más de que el hombre fundamentalmente no puede gobernar al hombre, que tener un mundo de naciones en competencia sin una autoridad superior no puede funcionar y siempre producirá guerra. Así es, y yo crecí en las décadas de los 80 y 90, y así ha sido durante toda mi vida y durante todo el ministerio de Herbert Armstrong y La Pura Verdad y el programa El Mundo de Mañana. Pero ahora se está volviendo cada vez más serio y cada vez más grave. Y como dicen algunos de los otros artículos de este número, cada vez está afectando más a la vida de todos. Y ya está afectando a decenas de miles, cientos de miles de personas en Ucrania y en otros lugares. Pero esto nos va a afectar a todos, y si seguimos insistiendo en que existe una forma en la que se pueda presionar a este individuo para que él presione a ese país y podamos retener estos recursos y beneficios económicos, entonces podemos hacer que esto funcione y no tenemos que recurrir a Dios, no tenemos que decir me rindo, no tenemos el camino hacia la paz mundial. Necesitamos que Dios nos lo muestre, necesitamos hacer cosas que no queremos hacer y no hacer cosas que queremos hacer, pero se va a poner tan grave y serio como están las cosas ahora, comparado con el año 2000 o con 1990, se van a poner cada vez más graves. Y si nos negamos a admitir que no podemos hacer esto, incluso las personas más grandiosas, fuertes y valientes que tenemos en esta generación no pueden hacerlo, entonces la situación empeorará rápidamente. Y esto nos remite a la razón por la que Dios intervino, por la que Dios preservó a Donald Trump y permitió que esa bala le rozara la cabeza en lugar de atravesarle el cráneo, y porque Dios le permitió o le facilitó las cosas, le ayudó y lo devolvió a la presidencia. El señor Fleury cita lo que escribió en Estados Unidos bajo ataque antes de todos estos diferentes eventos, y dijo que el regreso del presidente Trump salvará a Estados Unidos brevemente, pero tendrá que escuchar el mensaje de Dios y darse cuenta de que Dios salvó a Estados Unidos a través de él, y que él y esta nación deben arrepentirse, creer y obedecer. Si el pueblo estadounidense no se arrepiente y vuelve a Dios durante el segundo mandato de Trump, entonces Dios permitirá que Estados Unidos se convierta, y cito, en desolación y ruina. Y vean lo que escribió el señor Armstrong en El misterio de los siglos, donde hablaba del plan de Dios para la humanidad y del plan de Dios para estos 6000 años, en los que Dios gobierna en el reino de los hombres. Dios es la máxima autoridad, pero Satanás es el Dios de este mundo. Dios está permitiendo que el hombre elija obedecer a Satanás y que siga un modo de vida completamente diferente al que Dios les enseñó y que siga un gobierno completamente diferente al que Dios les enseñó. Bueno, el hombre está aprendiendo por amarga experiencia que eso no puede funcionar, que el hombre no puede lograr el éxito sin Dios, que no hay ningún tipo de ajustes o el acuerdo correcto. Donald Trump puede ser un negociador increíble, pero no hay ningún acuerdo fundamental que pueda alcanzarse que vaya a traer la paz mundial, y que solo el arrepentimiento y la sumisión a Dios y al gobierno de Dios pueden traer la paz. Así que esta es realmente una lección fundamental que Estados Unidos está aprendiendo, ¿no? Y aquí hay una oportunidad, es decir, Dios realmente está extendiendo su mano a Estados Unidos y al mundo entero para que aprendan esta lección, para que puedan aprenderla ahora sin tener que experimentar la desolación y la devastación.
Y podemos evitar mucho sufrimiento si reconocemos que todos estos acontecimientos no están funcionando. No podemos hacerlo solos. Pero es una lección crucial, crucial, que debemos aprender a partir de lo que estamos viendo en las noticias. Sí, absolutamente, absolutamente. Esa es la lección y tenemos que aprenderlo personalmente. Tenemos que aprenderlo a nivel nacional. Si el presidente Trump es capaz de lograr algo parecido a la estabilidad nacional internacional y la paz mundial, entonces la trompeta se equivoca. Si de alguna manera en el cerebro de Donald Trump o en los cerebros de los estadounidenses y sus aliados existe la bondad y el poder para crear el bien mundial, o al menos a hacer más bien que mal en este mundo, entonces nos equivocamos. Si resulta que simplemente no es inocente, nunca lo ha sido, entonces hay algo que la trompeta ha dicho constantemente durante décadas y en la pura verdad que la gente necesita entender y necesita actuar antes de que esos eventos se vuelvan súper severos y no haya salida. Así que la portada de este número es Europa se arma ante la nueva era Trump. Y hay muchos artículos aquí que se relacionan con ese tema y creo que este es uno de ellos, donde habla de cómo la búsqueda de la paz en Europa por parte de Donald Trump está conduciendo al resurgimiento del Sacro Imperio Romano y está conduciendo al resurgimiento de esta superpotencia europea. Y este artículo, en mi opinión, es un gran ejemplo de cómo no cubre lo que pasó ayer, pero le ayuda a relacionar lo que pasó ayer o hoy con el propósito de su existencia y lo que Dios está haciendo con la humanidad. Pero el siguiente artículo también está relacionado con esta portada o el siguiente artículo del señor Fleury, que se titula Alemania busca un nuevo Carlomagno. Y de nuevo, esto está muy actualizado. Alemania está realizando un cambio masivo en su constitución, donde básicamente van a cambiar la constitución para permitir préstamos ilimitados con fines de defensa. En lugar de tener un límite estricto, está preparando el camino para eso. Están hablando de gastar $500 millones o euros, que son más o menos lo mismo, en gastos de defensa, transformando a Alemania en una superpotencia militar, gastando más que Rusia, una transformación potencialmente masiva para Europa. Y fue ayer mismo cuando el Parlamento alemán aprobó esto por una mayoría de 2/3. Ahora está en proceso de pasar por la Cámara Alta de Alemania, así que todo esto está muy actualizado. Y la pregunta central también es, bueno, ¿quién será el líder de Alemania? ¿Qué tipo de hombre será? ¿Qué hará con toda esta riqueza y todo este poder militar? Hemos visto lo que los líderes fuertes han hecho en el pasado en Alemania con el poder militar, y la gente dice que ahora tenemos una Alemania muy diferente. Y, sin duda, si nos fijamos en los líderes actuales de Alemania y en personas como Olaf Scholz y Angela Merkel, y si nos fijamos en esas personalidades, no parece que haya mucho que temer ahora. Creo que la gente ve a gente como George Friedman y los futuros geopolíticos que están muy fundamentados en la geografía y la historia y dirán, bueno, Alemania ha actuado de forma agresiva y belicosa debido a ciertos imperativos geográficos, debido a circunstancias que seguirán ocurriendo porque su geografía no ha cambiado, siguen estando en medio de Europa. Y creo que eso es absolutamente cierto. Y debido a sus bases históricas y geográficas tienen una perspectiva más clara de Alemania que mucha gente hoy en día. Pero el ingrediente principal de cualquier tipo de cambio para Alemania es ese líder que va a liderarlos. ¿Y cómo va a ser? Esa es una de las preguntas más importantes que determinará el destino de Europa y del mundo.